Hola, bienvenidos al tercer video de este capítulo llamado El Tarot y la Salud. Soy Sebastián Cifuentes y el video de hoy se titula Tiradas de Tarot según tipología de preguntas. ¿Qué aprenderemos en el siguiente video? Aprenderemos a responder diferentes tipos de preguntas empleando tiradas que se adecúen a cada interrogante formulada. Ten presente que, de acuerdo al método que estamos estudiando, recurriremos a dos codificaciones primordiales, es decir, a dos tipos de significados. El significado general, marcado con color naranjo, y un significado representado con color verde para representar las distintas partes del cuerpo, y en algunos casos también una que otra asociación mental o emocional. En el video anterior te sugería construir un cuadro comparativo que te permitiera acceder con mayor facilidad a los significados que has configurado en tus propias estructuras mentales. Recuerda que la interpretación también es subjetiva y está influenciada, nutrida o enriquecida por la propia visión de mundo del lector, por sus propias experiencias, etcétera, ¿cierto? Por eso es que insisto en que emplees algún recurso, algún organizador gráfico que te permite manipular la información para luego ser aprendida. Preguntas frecuentes en la consulta de tarot. En general, las preguntas relacionadas con la salud pueden ser de dos tipos. El primer caso es la pregunta generalizada, en donde el consultante plantea una interrogante sin aportar mayores antecedentes. Es posible que el consultante cuente con información al respecto, no obstante no la ha mencionado, no la menciona en la pregunta. La respuesta requiere de una observación general de toda la tirada. Es de suma importancia reconocer en mí como tarotista qué impresión tuve de la primera observación de los arcanos en su totalidad, puesto que de ello dependerá en gran parte el significado de las cartas que vamos a interpretar. Algunos ejemplos de este tipo de pregunta son los siguientes. ¿Cómo estará la salud de mi hijo? ¿Cómo estará mi salud este año? Si se dan cuenta, en ambos casos no se menciona ninguna parte del cuerpo. Estos son ejemplos de tiradas generalizadas, de preguntas generalizadas. La pregunta concreta es más específica. Existen mayores antecedentes, puesto que en la interrogación se declara explícitamente la zona del cuerpo o de la psique que la persona requiere abordar. Por ejemplo, tenemos preguntas como: ¿cómo evolucionará mi tendinitis? ¿Cómo estará la salud de mi padre en cuanto a sus riñones? En ambos casos podemos ver claramente la zona del cuerpo, en este caso, que la persona necesita aclarar, ¿cierto? Necesita saber cómo va a estar. Vamos a comenzar con la pregunta concreta, puesto que es más sencilla. Para ello emplearemos la tirada de 5 cartas en cruz. Ahí podemos observar el esquema y el orden en el cual se ponen las cartas. Recuerda que para esta tirada recurriremos a los significados generales. Veamos qué representa cada sector de la tirada. Entonces, en la posición 1 vamos a ver el presente, los aspectos favorecedores. En la carta 2 también vamos a ver el presente, pero los aspectos que se oponen, las dificultades. La carta 3, los antecedentes, el pasado, el perfil del consultante, todo eso lo vamos a ver en la carta número 3. Cuando hablamos del perfil del consultante nos referimos a su comportamiento reciente, ¿cierto? Pero relacionado con la pregunta que estamos viendo. No es un perfil general, es un perfil hacia la salud. La carta número 4 muestra el futuro próximo, a 3 meses aproximadamente, y la carta 5, un futuro un poco más lejano, a 6 meses, y también concluye la tirada. Acá tenemos un ejemplo. Un consultante hace un tiempo atrás me preguntó: ¿cómo estaré de mi problema al sistema digestivo? Para responder esta pregunta solamente recurrí a los significados de tipo general. Es por eso que todas las cartas aparecen marcadas con un círculo naranjo. Entonces acá podemos ver en el presente la carta del lado favorable a la torre, en el aspecto más débil al colgado. En el perfil del consultante aparece relacionado con la carta del loco, ¿cierto? El futuro cercano aparece el juicio, y la conclusión y futuro más lejano el sumo sacerdote. Comenzando con la interpretación, podemos ver que claramente la persona está viviendo una situación importante, posiblemente repentina y que produce un dolor agudo. Pero esto es positivo, puesto que permite descubrir el problema. Y si se hacen las cosas bien, puede haber recuperación,
pero modificando comportamientos desde lo estructural de la persona, modificando aspectos muy profundos. El colgado muestra preocupación, algo de resistencia para asumir la situación. Podría la persona estar muy sintomática, porque recordemos que el colgado puede dar indicios de dolor físico y su estado anímico debe mejorar y tener mayor optimismo, puesto que se ve la persona un poco abatida, resignado frente a la situación, como si no pudiera hacer mucho por cambiar su estado. Sin embargo, sabemos que esto no es así. En este momento nosotros le recordamos a esa persona que las emociones juegan un rol fundamental en la hora de recuperarse, ¿cierto? La hora de recuperarnos. Por lo tanto, ahí viene nuestra labor también de recordar esa parte. El perfil del consultante parece evidenciado, simbolizado por el loco. Recordemos que esta posición de la carta también nos muestra ciertos antecedentes. Entonces podríamos inferir que era una persona bastante relajada, vivía el día a día, no se preocupaba mucho por su salud y es posible que haya sido un tanto irresponsable consigo mismo. Esto lo decimos con cierta precaución, ¿ya? Porque sabemos que la persona venía de una etapa media difícil de desánimo, por lo tanto lo decimos con precaución para no generar mayores problemas. Ya sabemos que la persona está triste y no queremos empeorar esa situación. Para el futuro aparece una carta muy importante en tema de salud, puesto que aparece el juicio. Y esta es una carta de conciencia. Ahí aparece el ángel con una trompeta a despertarlo, a decirle vienen oportunidades. Pero la persona debe renovarse, debe abrir bien los ojos y continuar como una persona nueva. Esta enfermedad es una oportunidad de la vida para responsabilizarse y aprender. También recordemos que el juicio está muy asociado a los exámenes de salud, por lo general de carácter específico, por lo tanto tendrá que hacerse un examen. Eso lo va a ver con su médico, ¿ya? Aparece un examen en su futuro. El médico puede ser hombre o mujer y aparece representado por la carta siguiente, que es el sumo sacerdote. Esto es muy positivo, puesto que llegará a buenas manos. Si aparece sumo sacerdote, es bueno. A una persona que es muy instruida y bondadosa. Eso es el sumo sacerdote, es un médico bueno, que tiene la capacidad, mediante sus conocimientos y experiencia, de ayudar considerablemente al consultante. En el sumo sacerdote también es posible ver que el consultante llegue a una situación de estudio, es decir, su situación a lo mejor va a tener que verlo más de una persona, porque si vemos la carta, podemos ver a 3 personas en esa carta, en la carta del sumo sacerdote. Entonces eso también podría mostrar un equipo de trabajo, por ejemplo, o que haya más de un profesional que estudie su caso. En general la persona tiende a la recuperación, así que debe confiar y seguir los consejos de su médico tratante. Para responder a preguntas generalizadas relacionadas con la salud, emplearemos la siguiente tirada de la salud, que es una variante de la tirada anterior. En este caso recurriremos tanto a los significados generales que podemos observar en la plantilla, ¿cierto? Con color naranjo. Y también recurriremos a los significados fisiológicos o mentales, que son aquellas cartas que aparecen en el esquema de color verde. Tengan presente que tiradas de la salud existen muchísimas. Cada autor puede formular una tirada de la salud y ustedes también pueden generar su propia tirada de la salud, de acuerdo a lo que ustedes consideren y configuren como lo necesario. Entonces veamos. La carta número 1 representa el presente, aspectos positivos y fortalezas. La carta número 2, aspectos negativos y debilidades también del presente. La carta número 3, la actitud del consultante, el perfil, el pasado. La o las cartas que voy a situar en la posición 4 representan la parte de la mente o del cuerpo que está en cuestión en esta tirada. Yo sugiero poner solamente 2 cartas, una o 2, no más que eso. La carta número 5 es un consejo, son acciones que puede realizar la persona. Recordemos que la lectura completa en sí es un consejo, pero la carta número 5 nos va a dar ciertas pistas que son más precisas para lo que la persona necesita. Y la carta número 6 es la conclusión y también representa un futuro de 3 a 6 meses aproximadamente. Esta tirada también es real, el ejemplo que vamos a ver
Esta la vi a una persona hace poco tiempo que me preguntó por la salud de su amiga. Entonces la pregunta puntual era: ¿cómo estará la salud de mi amiga? En este caso claramente es una pregunta de tipo generalizada porque no me está dando indicios en la pregunta de ninguna región del cuerpo, ninguna zona, ¿cierto? Entonces claramente vamos a recurrir a los significados fisiológicos y también a los generales. Aquí tengo especificado con colores el tipo de significado al cual vamos a recurrir, por eso están con naranjo estas cartas que estoy señalando y con verde las de arriba. Lo primero que haremos es observar la tirada completa y tener conciencia de la primera impresión. Acá podemos ver una situación complicada puesto que aparecen cartas relacionadas con dificultades importantes. Esto quiere decir que debemos prestar atención a la zona que está afectada, en este caso representada por la emperatriz. Sin embargo, también hay cartas que neutralizan un poco la negatividad, ¿cierto?, de las cartas anteriores, que son las cartas que estamos viendo aquí destacadas. Entonces, en el presente la persona está enfrentando un problema importante. Por eso aparece la torre, representando un estado de salud que está frágil, y el mundo muestra conciencia sobre ese estado de alteración que presenta su cuerpo. Esto le permite una comprensión más espiritual de la situación que vive. Posiblemente el tema esté relacionado con la carta que ha quedado más visible acá arriba, ¿cierto?, que son las partes del cuerpo. Es decir, que estarían relacionados posiblemente con la emperatriz. Y como habíamos visto en videos anteriores, está referida a la zona reproductora femenina, por lo que hay que tener precaución en esa parte del cuerpo. Recordemos que la emperatriz también representa gestación, podría representar un embarazo, pero en este caso, y debido a las cartas al menos que podemos ver aquí como la torre, sería como poco probable, pero sí podría indicar una afección que esté generando algún tipo de síntoma específico. Recordemos que como tiene el simbolismo de la gestación, la emperatriz podría representar también un tumor o quiste. Nosotros no vamos a mencionar eso, vamos a decirle simplemente que vaya al médico y que tenga cierta precaución con el área del cuerpo que ya hemos mencionado, que es la zona reproductora. Si aparece aquí una torre, la torre nos está recordando que la persona ya está viviendo algo, porque va a aparecer el presente. Está sintiendo algo en su cuerpo, algún dolor, alguna afección importante. Por estos días la persona está con muchas dificultades también para concentrarse. Está el loco acá arriba. Es posible que esté desatenta, despistada, posiblemente esté relacionado con lo que ya vive, ¿cierto?, con todo su sistema alterado. Veamos el perfil del consultante, de la consultante en este caso está asociado con el arcano 13. Esta carta también muestra el pasado y los antecedentes, entonces se puede inferir claramente que este proceso ya tiene algún tiempo. La persona viene pasándolo mal desde hace unos meses atrás, por lo menos. No es algo necesariamente del presente, ¿ya? Los procesos de la muerte son difíciles por lo general. Cuando uno los vive, la muerte nos trae ciertas complicaciones, dificultades, pero en sí la muerte tiene este tema de transformación que por lo general muestra futuros bastante más prometedores que la situación que uno vive en el momento. Lo que sí, la persona tiene claridad. Recordemos que esta carta también representa a la persona, por lo tanto tiene claridad de que hay algo que debe modificar, algo que debe quitarse, incluso a través de una cirugía. Recordemos que esta carta tiene una herramienta cortopunzante que está ahí en la guadaña, o una hoz, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, como aparece claramente esta herramienta, la persona tiene conciencia e incluso podría estar dispuesta a realizar cualquier acción, que podría incluso indicar una cirugía. El emperador nos indica que hay que tener precaución de seguir tratamientos, de seguir al pie de la letra algún tipo de cuidado, de estar muy consciente de la importancia que tiene que ser riguroso, de seguir las órdenes, las instrucciones que da alguna autoridad. Entonces podemos pensar que el médico es una autoridad y nos dice que hay que cuidarse, ¿cierto? Y si pensamos que esta es la carta del consejo, seguir órdenes, y si miramos hacia arriba, tenemos un loco, ¿cierto? Por lo tanto, es posible que a lo mejor la persona esté un poco desordenada, ¿ya? Por lo tanto, la persona debe responsabilizarse,
cuidarse, tomar medicamentos a la hora, por ejemplo. Si tiene que seguir una dieta, debe hacerlo. Si debe descansar, también debe hacerlo. Ya, por lo tanto, aquí hay que ser bastante estrictos. Eso es lo que nos dice el emperador. La carta que concluye es el mago, que le dará dominio para controlar su situación. Cuando aparece el mago, por lo general representa un médico primario, o de estos médicos que a uno lo atiende, pero que posteriormente nos deriva a otro médico que sea más especializado en un área, ¿cierto? Aún así, representa un comienzo. Es un inicio para progresar. Por lo tanto, podemos entender de que la situación que vive esta persona va a comenzar a tener progresos en un futuro. Por lo tanto, le queda un camino largo, pero que es bastante prometedor, porque si aparece el mago, muestra un comienzo de algo que es bastante positivo, que va a estar mucho más controlado. Espero que esta serie de videos referentes a la interpretación de los arcanos mayores en tema de la salud haya sido de tu agrado. Te invito a suscribirte, puesto que pronto estaré compartiendo más material y así serás notificado cada vez que haya una nueva publicación disponible. Muchas gracias.